De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Son muchos los invitados que vamos a intentar celebrar con ellos en esta semana la festividad de la Hispanidad, una fiesta nuestra de todos los españoles y bueno, sería cuestión, Isabel, de saber si le damos más o menos importancia a esta fiesta como tal, teniendo en cuenta que somos muchos de celebrar los eventos internacionales. Hombre, y los eventos, Mari Carmen, que forman parte de nuestra historia, que la tenemos que conocer, se la tenemos que dar a conocer a los más jóvenes, que evidentemente la conocen, pero profundizar quizás también un poquito en ella, en algo tan simbólico, tan importante como es el Día de la Hispanidad, ese día en el que Cristóbal Colón puso pie sobre las Américas en ese año de 1492. Hace unos días nos encontrábamos con Miguel Romero y una amiga en común en la Plaza Redonda y sí, me proponía, oye, ¿por qué no hacemos un programa hablando de la Hispanidad? Y nuestras puertas están abiertas y como tal hoy le damos la bienvenida a Miguel Romero, maestro y expolítico y exalcalde de nuestro pueblo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué ese interés de que nos parásemos a conmemorar esta importante celebración? Bueno, es una fecha que pasa un poco desapercibida, aunque se celebra como Día Nacional de España, es una fecha que trasciende a España, es una fecha mundial, es decir, no hay un acontecimiento en la historia de la humanidad, hablamos de la historia de la humanidad, ni un acontecimiento tan trascendente para la humanidad como el 12 de octubre. Estamos hablando del 12 de octubre como tal día en el que una expedición española dirigida por Colón se topó con un continente desconocido para toda la humanidad y es la primera vez en que el ser humano, el hombre, toma conciencia de su magnitud tanto personal, humana, como de la tierra. Y en este espacio que hoy estamos aquí compartiendo, tú me comentabas, es importante hablar con Carlos Fernández Andrade. ¿Quién es? Pues es un historiador comprometido con difundir los valores de la historia de España y comprometido en concreto con el hispanismo, que es un movimiento cada vez más numeroso en ambos lados del Atlántico, en Filipinas también, que trata de recuperar la verdad histórica que nos han ocultado hasta ahora, presentándonos la historia como algo negativo, es lo que se conoce como leyenda negra y que bueno fue creada por los enemigos en aquel tiempo y de España, como fueron pues desde Holanda, Francia y Gran Bretaña, como una forma de luchar contra lo que era el poder político, militar, económico de España durante 300 años. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Es un placer que estés con nosotros a través de la línea telefónica. Carlos, que pertenece a este movimiento hispanista, como acaba de decir Miguel. Carlos, se desconoce mucho la historia, porque es verdad que siempre se habla de esa parte oscura, ¿no? Pero tiene que haber una parte buena, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que, la leyenda negra, como dicen, es poderosa y lleva funcionando durante muchísimos siglos. Y lo más triste es que nosotros incluso pues nos la hemos creído, ¿no? Nosotros nos hemos creído la historia que han contado nuestros enemigos durante 300, 400 años. Y ahora, pues, como estaba diciendo Miguel, hay un movimiento popular, porque esto no sale de la administración ni de los políticos, sale del pueblo llano, el que se está levantando y está diciendo, bueno, vamos a ver, si es que nos hemos creído el cuento que nuestros adversarios nos han contado. ¿Cómo fue esto realmente? Y claro, estamos, gracias a Internet, que es una maravilla, que ha permitido pues conocernos entre todos, pues está favoreciendo muchísimo el recuperar la verdadera historia de España, la verdadera historia de América y la verdadera historia del mundo. Y decir que bueno que no nos debemos de creer lo que nos cuentan las películas, de que nosotros somos los malos malísimos de la historia y los otros son los buenos buenísimos de la historia.
Nosotros queremos precisamente compartir una clase de historia donde vamos a hablar del descubrimiento de América. ¿Qué marineros iban de Huelva? ¿Iba algún marinero de Cartaya en esa expedición? Vamos a dar esta masterclass de una forma sencilla para que los oyentes puedan conocer la historia de la hispanidad. Claro que sí, efectivamente. De hecho, hubo varios marineros de Cartaya que iban en la expedición de Colón. Los marineros que iban eran fundamentalmente de Moguer, de Palos, de Huelva, pero también habían marineros de Lepe, de Cartaya, de Gibraleón y de otras zonas, ¿no?, de la provincia de Huelva. Entonces, esto es un fenómeno que se está produciendo ahora en distintas ciudades españolas, y no solamente en España, sino también en América, es decir, en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos. Somos una gran hermandad, formamos una gran familia de 500 millones de personas que hablamos español, que tenemos una historia en común, que tenemos una mentalidad muy conjunta, y que nos hemos dado cuenta de que nos han contado un cuento para pelearnos y enfrentarnos unos a otros, y hemos estado separados y divididos. Y ahora, gracias a este movimiento popular de distintas asociaciones en ambos lados del Atlántico, pues nos estamos conociendo, nos estamos reconociendo, y estamos recuperando el honor y la dignidad y la satisfacción de poder defender y celebrar la hispanidad en el mes de octubre. Fijaros cómo es que hasta hace muy poco el día de la hispanidad era el 12 de octubre, bueno, sigue siendo el 12 de octubre, pero era un día, se celebra un día, ¿vale? Ahora está habiendo movimientos y asociaciones que están extendiendo esa celebración a una semana, incluso a un mes de celebración. En Estados Unidos se está celebrando ahora lo que se llama el mes de la herencia hispana, que es todo el mes de octubre. Y ahora en Sevilla hay un foro de asociaciones, en el cual está la Asociación Mundo Hispánico y otra serie de asociaciones, 20 y tantas asociaciones, que han organizado el mes de octubre hispanoamericano, donde se van a celebrar una serie de actos con recitales, con conferencias, para reivindicar esa hispanidad que querámoslo o no, está ahí y que es un inmenso patrimonio cultural y lingüístico que desgraciadamente pues hemos tenido abandonado durante muchísimo tiempo. Conocemos de la importancia del 12 de octubre, pero ¿conocemos también los antecedentes que había? Bueno, sí, claro. El 12 de octubre se celebra en distintos países. En México se celebra el Día de la Raza, que se ha extendido a Estados Unidos. Esto viene ya de antaño, ¿eh? Ya con el cuarto centenario del descubrimiento de América, pues ya se va fijando el 12 de octubre como fiesta nacional, ¿vale? Y se considera el 12 de octubre como el nacimiento no de la hispanidad, porque la hispanidad ya existía en España, sino de la exportación, de la dimensión mundial y global internacional de la hispanidad, ¿no? Pues cuando llega Cristóbal Colón a las islas que él consideraba las Indias, ¿no? Pero volviendo a lo que estaba diciendo, el mes que viene precisamente hay un congreso en Cartagena que lo celebra una asociación, que es la Asociación Héroes de Cavite, que está haciendo un trabajo verdaderamente admirable. Héroes de Cavite tiene distintos grupos, distintas sucursales y asociaciones pequeñas, no solamente en distintas ciudades españolas, sino también en el Caribe, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Perú. Y están saliendo una serie de historiadores, como es Capitán Perú, Rafael Aita, como es Marcelo Gullo, como es Patricio Lons, como es Elvira Roca, y como son tantos otros muchos que estamos unidos en esta tarea de recuperar y de concienciar a nuestra sociedad del gran patrimonio histórico-cultural que tenemos, y que ya te digo que durante mucho tiempo pues no le hemos prestado mucha atención, ¿no? Yo sí quisiera, con la oportunidad que me brindáis, pues lanzar una invitación ahora mismo a todos los ayuntamientos de los pueblos de la costa de Huelva, a Cartaya, a Lepe, a Moguer, a Palos, a Huelva, a Gibraleón, a todos esos pueblos que dieron marinero a la gran gesta de Cristóbal Colón, a que se reunieran y a que colaboraran, e invitarlos a hacer un programa de celebraciones para celebrar la hispanidad, no solamente el 12 de octubre, sino durante varios días en octubre, porque es una cosa que es buena para la región, es buena para las generaciones venideras, es bueno para el turismo,
y en definitiva es que todos son cosas positivas, ¿no? Y sobre todo, Carlos, conocer la verdad, ¿no?, de una historia tan importante, como bien has dicho, a nivel mundial. Porque, bueno, si importante ese día, el Día de la Raza, que yo recuerdo que mi abuela le decía el Día de la Raza, no sé por qué, pero mi abuela le decía es el Día de la Raza. Sí. Ahora cuando lo has comentado se me ha venido a la mente. Estaba yo diciendo que es un día muy importante a nivel internacional, pero para Huelva concretamente, que es clave en esto, ¿no? Totalmente. Sí, aquí, y no solamente la provincia de Huelva, efectivamente es la cuna del descubrimiento. Está la Universidad Iberoamericana de la Rábida, el Monasterio de la Rábida, pero la sensación que yo tengo, y lo he comentado con algunos compañeros, es que quizás no solamente en Huelva, sino en toda España, no hemos sabido sacarle partido cultural al gran legado histórico que tenemos, ¿no? Eso pasa lo mismo con Sevilla y pasa lo mismo con Cádiz. O sea, estas tres provincias que eran las que conformaban la antigua Andalucía, porque antiguamente Andalucía era Sevilla, Huelva y Cádiz. Granada, Málaga, Almería, eso no era Andalucía, eso era el Reino de Granada. Lo que pasa es que ya en el siglo XIX se hace una reordenación territorial y se crea una Andalucía sumando Andalucía al Reino de Granada, ¿no? Pero en el siglo XVI y en el siglo XV lo que se conocía como Andalucía eran las provincias actuales de Sevilla, Cádiz y Huelva. Pues cada una de estas tres provincias tienen un papel fundamental en la expansión de la hispanidad y en este tipo de valores. Huelva porque es la cuna del descubrimiento, Sevilla porque fue el puerto de India, la puerta de India durante siglo y medio, y Cádiz porque fue la puerta de India durante un siglo mal contado. Después, donde además se promulgó la primera constitución del mundo hispánico en 1812, es decir, da muchas veces la sensación de que los políticos y la administración no han dignificado suficientemente ni se han preocupado de reivindicar este patrimonio histórico. Yo siempre digo que si esto hubiera sido en Inglaterra o hubiera sido en Francia, pues tendríamos celebraciones durante todo el mes, los políticos se habrían implicado, pero aquí no, aquí parece que nos hemos dejado un poco. Y ahora eso parece que se está revirtiendo, y se está revirtiendo de la mano del pueblo, de la mano de la gente. Son los particulares a sus expensas, sin un euro de dinero público, los que estamos pues sacando, recuperando este patrimonio cultural, que además el otro día lo estaba escuchando en un canal de televisión. Es que además es rentable, porque es que la hispanidad es rentable, y no lo hemos querido ver. Tenemos un mercado de 500 millones de personas que uno dice, bueno, vamos a ver cuántos pueblos en el mundo hay que puedan tener un mercado que hable en tu idioma de 500 millones de personas. Tenemos a los anglosajones con el inglés y a los chinos. Y pare usted de contar, ¿no? Y tenemos, es como tener un billete de lotería premiado y dejarlo caer al retrete, ¿no? Y precisamente en eso estamos todos ahora, en este mes de octubre, pues recuperando este patrimonio cultural, no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras. Conmemoramos la fecha del descubrimiento. Sin embargo, el 12 de octubre se celebra la festividad del Pilar, se celebra la festividad de la patrona del Cuerpo de la Guardia Civil. ¿Qué relación, cuándo empieza a celebrarse como tal esta importante conmemoración con este equipo de seguridad tan importante? Pues mira, ahora mismo la festividad del Pilar, la fecha exacta en la que comienza a celebrarse no te la sé decir, pero tú antes comentabas antes lo del Día de la Raza, y el Día de la Raza es como se llama en México, porque la hispanidad crea una nueva raza, crea una raza mestiza y una raza mulata, cosa que no han hecho otros pueblos europeos, los británicos, los franceses o los neerlandeses, pues no se mezclaban con los naturales, ¿no? Los españoles y los portugueses sí nos mezclábamos con los naturales y se ha creado pues una especie de raza hispanoamericana, ¿no? Aquí yo tengo que recordar al gran literato Rubén Darío, nicaragüense, que fue el gran cantante de la raza hispana, ¿no? Que fue el que precisamente empezó a sentar las bases para enorgullecerse de ese Día de la Raza, ¿no? Pero independientemente de raza, somos una gran hermandad de gente que hablamos español, que tenemos un patrimonio común cultural verdaderamente extraordinario, que causa asombro y causa incluso envidia en el extranjero, y que es un patrimonio que debemos de conservar, y debemos de conservarlo, entre otras muchas cosas, pues combatiendo una leyenda negra injusta
que nos ha puesto como los malos de la historia y que bueno, que queda desmontada en el momento en el que uno empieza a investigar seriamente con fuentes históricas serias y con historiadores serios. Pero claro, el poder de la propaganda ha sido muy poderoso y muy fuerte, y nosotros los hispanos, no digo ya españoles, digo hispanos, no, porque esto es un concepto más global. Los hispanos no somos solo los de la península, los hispanos somos los de Filipinas, los de Guinea Ecuatorial, incluso los de México, los de Estados Unidos, los de Argentina, los de toda Hispanoamérica. Entonces no hemos sabido enfrentarnos a responder a esa campaña de propaganda, y ahora es el pueblo el que está empezando a hacerlo. Ni los buenos eran tan buenos, ni los malos eran tan malos, ¿no, Miguel? No, la historia no se divide en buenos y malos. Claro. Pero el arte del juego de poder en el mundo, siempre, igual que en la política, siempre se dirime entre convertir a uno en el malo y al que tiene el poder venderse como el bueno. Y el mundo anglosajón en general, pues ha procurado, cuando no podía vencer a España, que era la potencia hegemónica del mundo desde 1500 a 1800, por decir fechas concretas, pues la forma de intentar vencerla era creando una propaganda. Es como cuando tú no puedes con alguien más fuerte que tú, te dedicas a hablar más de él y que tal y que cual. Pues en política, el mundo anglosajón, holandés, francés, crearon o difundieron esa leyenda negra que actualmente por el cine, por ejemplo, continúa difundiendo, en la que siempre aparecen los españoles o los mexicanos, los hispanos, en general aparecen como los malos, desaliñados de la historia. Y la realidad histórica, la verdad histórica, no tiene nada que ver con eso. Realmente, como decía Carlos, los españoles, cuando llegan a América, crean una raza, pero no en el sentido racial, sino crean una, por mandato de los reyes católicos, de Isabel en aquel caso, y de Fernando luego, le dicen que hay que mezclarse con los nativos, y se crea el mestizaje. O sea, la gran aportación que hace España al mundo, y que no ha hecho ninguna otra nación, es el mestizaje. Tan así que, por ejemplo, cuando se hace la independencia de México, el 85% de la población de allí era indio, era la población natural igual que en el resto de América. Y posteriormente el mestizaje ha llegado a tal nivel que hoy normalmente estamos en el 80%, que son descendientes de esa mezcla entre toda clase de razas que se llegaron a ese territorio con los de allí. Si te vas a Estados Unidos, Canadá, Australia, países anglófilos, ahí no llega ni al 0,1%. Eso indica que había que romper esa imagen de pueblo humanizador que hemos tenido los españoles por la de un pueblo depredador que no ha correspondido para nada con la historia. Y que este 12 de octubre pues veremos a los que han asumido esa leyenda negra pues diciendo nada que celebrar, cuando realmente hay mucho que celebrar, porque es a partir del 12 de octubre cuando el mundo pega un cambio radical y de ahí nace el mundo de hoy. Estamos hablando, Miguel, desde el punto de vista político en la historia universal. Miguel Romero, que además es maestro, sigue estando en activo, ¿cómo lo vive o cómo lo podemos separar cuando durante el periodo que usted fue alcalde políticamente en el propio ayuntamiento y ahora que ejerce como maestro en su centro educativo? ¿Qué tienen de común o qué les hace diferente esta conmemoración? Bueno, pues lo que comentaba al principio, que cuando escudriñas en la historia, compartes historia con otras personas, pues empiezas a descubrir cuánta mentira nos han vendido, ¿no? Cuánto de ello se ha ocultado durante 200 años, no hablamos de 20, 30, no. 200 años se nos han ocultado en las escuelas, a los alumnos se han ocultado la verdadera historia de tu país, ¿no? Y realmente nos han vendido una historia de buenos y malos en la que nosotros tenemos siempre el papel de malo. Realmente no tiene pero nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. Es importante que entonces haya, a través de, como decía Carlos, de estos movimientos que nacen de abajo, pues esto al final presione a la política
para que a partir de ahí se tomen medidas para que en los colegios, en las universidades, en las escuelas, la historia real de España y de la hispanidad, con sus luces y sus sombras, que siempre también las hay, pues se enseñe de forma más fidedigna, verdadera y realmente con el alcance universal que tuvo. Carlos, ¿se llegará a conocer la verdad en algún momento? Bueno, estamos en ello. Estáis en ello. Es la tarea que tenemos nosotros entre manos. Y yo sí quería decir una cosa, porque desgraciadamente algunos temas pues se politizan indebidamente e injustamente. El tema de la hispanidad no es un tema ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Es un tema de todos los hispanos, todos los que hablamos español. Entonces es una cosa, un patrimonio cultural que debemos defender todos, que nos debe unir todos, independientemente de otras diferencias ideológicas, independientemente de otras cuestiones culturales. Lo que sí que es cierto es que todos hablamos español y nos entendemos en la misma lengua. Y hay incluso alguno por ahí que va denigrando a la hispanidad, que después le gusta entenderse en español con medio mundo. Eso sí le gusta, ¿me entiendes? Entonces vamos a ser un poco consecuentes, vamos a abrir nuestra mente, vamos a entender que esto es patrimonio común de todos los hispanos y de la humanidad, y corresponde a todos, independientemente de la tendencia política que uno pueda tener, que es respetable siempre, pues debemos defenderlo entre todos. En el Muelle de las Carabelas, aquí en Palos de la Frontera, tenemos la réplica de los 3 navíos, la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Qué podemos decir en este importante día sobre estas 3 naves? ¿Me preguntas a mí o a Miguel? A cualquiera de los dos. Miguel. Yo lo que diría es que es impresionante cómo, cuando tú estás en esos barcos, te subes, es impresionante entender cómo llegaron hasta América en esos cascarones. ¿Qué tipo de personas, de valores y de personas resistentes física y mentalmente existían en esa época para soportar una travesía hacia lo desconocido, ver que nunca llegabas a ningún lado, que pasaba el tiempo y metido en unos cascarones? Por los que hayan estado en la mar, en algún barco, sabe que sales a la mar y al poco tiempo, si van a 5 o 6 o 7 en el barco, acaban peleándose siempre. Entonces, imagínate lo que significa 3 meses ahí en ese cascarón, los marineros de la época, ¿no? Personas excepcionales. Y por lo tanto es importante acercarnos a ver esos barcos, visitarlos en ese día, porque te da una idea de lo que fue esa gran épica, ¿no? De cómo se llegó a América en 12 barcos sin saber realmente a dónde iban, porque cada vez que pasaban los días no llegaban a lo que ellos querían llegar, que era las costas de Zipango, ¿no? Entonces realmente es impresionante cuando tú ves esas carabelas te quedas de piedra, te quedas realmente sorprendido. Yo añadiría, si me permites, Miguel, que bueno, que lo que tiene, hay que ser consciente del valor de lo que uno tiene. O sea, Huelva tiene una cosa única en el mundo, que es ser la cuna del descubrimiento de América. Y tiene una cosa única que es la Rábida, y tiene una cosa única que es el Muelle de las Carabelas. Pues que por lo visto creo que es el monumento más visitado de toda la provincia. Pues eso hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor y atraer turismo, y cuando llega el mes de octubre, que ahora ya te digo, en distintas ciudades, en Sevilla hay un programa que va a durar durante todo un mes, en Estados Unidos hay durante todo un mes. Ya decía que me voy con la Asociación Héroes de Cavite, que están haciendo un trabajo magnífico a Cartagena durante una semana. Es decir, teniendo a la Universidad Iberoamericana en Huelva y teniendo este patrimonio cultural y este legado histórico, que menos que los ayuntamientos de la costa de Huelva se reúnan y organicen una serie de actividades que al final, en definitiva, va a ser buena para la provincia y para todos los urubenses, ¿no? Y para todos de la provincia de Huelva, ¿no? Miguel, al final no me ha quedado claro si los colegios aquí en Cartaya celebran esta festividad como tal y dándole esa importancia que hoy ponemos en valor. Pues yo creo que se celebra, pero con muy poca nivel de sentido de importancia.
Yo creo que las instrucciones que se mandan desde Educación en la Junta de Andalucía no son lo suficientemente importantes para darle a la fecha todo el valor histórico que tiene, ¿no? Primero como valor histórico, como valor cultural, como valor de una comunidad hispánica de 600, 500, 600 millones de personas. Entonces, bueno, pues estos actos, yo pediros a vosotros estos minutos, es para llevar la concientización pues tanto a los ciudadanos como a los padres y como a todos, para que tengamos conciencia de lo que significa desde el punto de vista histórico, cultural, comercial, político, etcétera, esta fecha, y que poco a poco vaya entrando pues en la mentalidad de los políticos que están en la administración de la Junta, del Estado, que esta fecha tiene que tener mucha más trascendencia, reconocimiento y celebración que otra fecha como Halloween. Halloween en los colegios, que es una fecha ajena a nuestra cultura, se celebra pues con mucho más grandilocuencia que se celebra el 12 de octubre. Miguel, nos decía hace unos minutos Carlos Fernández Andrade que el Muelle de la Escarabela es uno de los lugares más visitados en la provincia de Huelva y es el tercer lugar más visitado de toda Andalucía. Hombre, es que ahí se demuestra, ¿verdad, Miguel, Carlos?, la importancia que quizás incluso muchas personas de Huelva le dan hasta más importancia que nosotros, que lo tenemos aquí y las vemos y parece mentira, y es cierto, porque yo he ido en varias ocasiones y es cierto que las veo y me parece mentira que en esos cascarón, como decía Miguel, se llevara personas, ¿no? Parece como algo de fantasía, ¿verdad? De ciencia ficción totalmente, ¿no? ¿Cómo va a celebrar Carlos el Día de la Hispanidad? Pues mira, ya te digo, me voy a Cartagena 4 días con la Asociación Héroes de Cavite. Sí. Allí voy a dar una conferencia sobre el libro que voy a sacar próximamente, muy próximamente, que es el tema del peso hispano, el primer dólar de Estados Unidos de América. Que no sé si sabéis que el dólar estadounidense nace de una moneda española, del peso hispano, el real de A8. Y de eso va a ser mi conferencia. También voy a presentar una revista que ha publicado Héroes de Cavite, que se llama Los orígenes hispanos de los Estados Unidos, donde contamos pues que los Estados Unidos no solamente se han hecho desde Gran Bretaña, sino que los hispanos han hecho una gran contribución a la historia del país. Y así es como voy a celebrarla. No estaré en Sevilla para la serie de actos que han programado estas veintitantas asociaciones, que la verdad es un trabajo verdaderamente admirable. Y yo quería también, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer una breve mención, ahora que Miguel lo ha dicho, lo de Halloween. Efectivamente, Miguel, hay un ejemplo de cómo la mentalidad mercantilista anglosajona pues sigue ganando por goleada. Nosotros tenemos a don Juan Tenorio y tenemos a nuestro Día de Todos los Santos, que no le hemos sacado partido. Pienso que ha llegado el momento de empezar a hacer atractivas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, a cambiar el chip y a darle más empuje a nuestra cultura y a promocionarla. Y aprender, simplemente se trata de ver si otros hacen las cosas bien, vamos a aprender de los otros, para que podamos también poner en valor nuestra historia, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, ¿no? Pues la verdad es que hemos aprendido, yo creo que bastante, al menos esa ha sido la intención. Y entrando ya en la recta final, Carlos, pues no podemos dejar pendiente esa invitación para que cuando usted edite y lance ese libro, Peso Hispano, y esa revista, se pase por su casa, Radio Cartaya, emisora municipal, y también pueda hacer la presentación para todos los oyentes de Buena Mañana. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo conozco mucho Cartaya, conozco Lepe, veraneo en el Portil, con eso lo digo todo. Y Huelva es mi casa, mi segunda casa, y encantadísimo siempre de ir a Huelva, que es una provincia preciosa, con una gente maravillosa y que tiene tanta cultura que reivindicar y que poner en valor, para lo cual nos tiene a todos los hispanos unidos en ese fin. Pues muchísimas gracias, Carlos, y ya que hablabas del Día de los Difuntos y de don Juan Tenorio, pues quizás en unos días pudiéramos hablar para que nos comentara cuál es la relación y por qué deberíamos de darle más importancia. Creo que sería interesante.
Pues sí, pues sería un magnífico tema para tratar. Sí. Miguel, ¿se nos ha quedado alguna pregunta interesante que hacerle a Carlos? Tú que le conoces mejor y conoces también la historia. Bien, bueno, son tantas como historiador que estaríamos aquí toda la mañana y estaríamos bastante entretenidos en conocer detalles de nuestra historia. Yo desde aquí agradecerle que se haya, digamos, prestado a esta invitación, a estos micrófonos de Radio Cartaya y sobre todo, pues, como bien tú has dicho, le hago partícipe de tu invitación y cuando quiera, pues que se acerque por Cartaya, echemos un ratito y por esta emisora para darnos a conocer sus trabajos bibliográficos e históricos. Bueno, pues nos quedamos con ese titular. Varios marineros de Cartaya iban en la expedición de Colón. Muchísimas gracias, Carlos y Miguel, y muy buenos días y feliz Día de la Hispanidad. Gracias, muchas gracias igualmente. Muchas gracias. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. ¿Carlos? Sí, ha salido bien, ¿no? Sí, ha salido muy bien, se le ha escuchado perfectamente. Miguel, ¿quiere decirle algo a Carlos? Que está el teléfono. Pues nada, Carlos, nos veremos próximamente. Claro que sí. Oye, Miguel, muchísimas gracias. Me siento un placer estar con vosotros y bueno, estaré encantado de conocernos personalmente y seguimos en ello. Porque muy bien. Es un tema que apasiona y que nos une a todos. Mira, desde luego. Carlos, ¿cómo le rotulamos? Carlos Fernández Andrade, historiador, ¿cómo le...? Escritor. Bueno, yo tengo, es que verás. Para rotularle. Yo soy abogado en ejercicio, ¿vale? Abogado, historiador, está bien. Abogado, historiador, sí, está bien. Historiador, ¿no? Porque... Vale. Sí, para que tenga más que ver con lo que estás hablando. Vale. Historiador. Venga, pues muchísimas gracias y buenos días. Venga, gracias, estamos en Carlos. contacto. Hasta luego, Gracias. Adiós. Miguel, buen día, estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto, Carlos, buenos días. Un abrazo, adiós. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.